Y ya estamos de regreso en Voces de Nuestra Gente y en esta tarde le damos la bienvenida al doctor Andrés Gil Henao. Él es especialista en ortopedia y traumatología, especialista en cirugía de mano y él es egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto como médico. Ahora está radicado en Manizales y se encuentra en nuestra ciudad en el marco del cuarto Congreso Internacional Salud y Enfermedad, Especialidades Médicas. Muy buenas tardes, doctor Andrés, bienvenido. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Qué gusto tenerte aquí. Vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante que es el túnel del carpo. Es una temática que es de mucha recurrencia, que son muchos los trabajadores en distintas áreas que sienten molestias en su mano y que se preocupan por esta enfermedad. Doctor, háblenos un poco acerca de este tema. El síndrome del túnel del carpo es una enfermedad, una patología de una prevalencia muy alta en nuestro medio y está asociada también, como tú lo dices, a la situación laboral, a algunos trabajos de repetición, de posturas de su mano en diferentes situaciones que generan una serie de síntomas que empiezan a molestar a los pacientes, sobre todo con una sensación de parestesias, que técnicamente la llamamos así, pero que normalmente la gente la conoce como que se le empieza a encalambrar o a dormir la mano durante las noches. Generalmente comienza con estos síntomas de dolor difuso y encalambramiento en las manos, en la mano o en las manos durante las noches, y muchas veces no solamente está asociado a la parte laboral, sino a enfermedades de base de los pacientes, como son la diabetes, la artritis reumatoidea, enfermedades del tejido conectivo, hipotiroidismo o cualquier tipo de insuficiencia renal o cualquier tipo de enfermedad que aumenta el contenido de volumen dentro del organismo y mucho más en ese espacio donde el nervio mediano se atrapa en la muñeca, que es efectivamente la causa de esta enfermedad. ¿Qué personas o qué trabajos podríamos decir que son los que más exponen a una persona a padecer de esta enfermedad? Bueno, normalmente aquellas labores de vibración permanente son las que tienen son más propensas a esto. O aquellas enfermedades o aquellas labores donde se requiere de una actividad repetitiva en la mano, como por ejemplo cortar los cortadores de flores, de rosas, y también las posturas permanentes, la gente en su actividad normal laboral, con el mouse, con el teclado de los computadores, con ese tipo de cosas, pueden aumentar la sintomatología, considerando que no es cada labor esa la causa de la enfermedad. Muchas veces la enfermedad se produce por una predisposición de cada uno de nosotros de tener la enfermedad, y simplemente con algunas de esas posturas pues aumentan los síntomas, mas no necesariamente coger el computador, estar con el mouse, con el teléfono celular, texteando, son la causa de la enfermedad como tal, simplemente aumentan los síntomas. Bueno, usted acaba de decir que la persona puede estar predispuesta a tener la enfermedad, ¿puede ser hereditaria o algo así? Sí, no tanto por el túnel como tal, sino por aquellas otras enfermedades que predisponen la aparición del síndrome, del atrapamiento del nervio. Entonces, por ejemplo, la diabetes sí puede estar asociada a la parte hereditaria, el hipotiroidismo, o aquellas otras enfermedades del tejido conectivo, o estas enfermedades que aumentan el volumen de líquidos en el organismo, sí puede estar asociadas a una parte hereditaria. Y estas asociadas a la presentación de la sintomatología del túnel. Además de lo otro que hablamos, que es la parte mecánica, que a veces por algún tipo de actividades sí propenden por la aparición de la sintomatología de la enfermedad. ¿Qué tipo de tratamientos se tienen para esta enfermedad? Bueno, inicialmente, como la mayoría de patologías y enfermedades que tenemos, hay un manejo médico con medicamentos, con analgésicos, con la utilización de unas férulas, que son unos dispositivos, que la gente los conoce como una especie de guantes, pero que no son realmente guantes, son unas órtesis, son unos dispositivos que se colocan en las muñecas, que mantienen la muñeca en una posición neutra
y evita que se vaya atrapando. Y son férulas, son dispositivos que son de uso nocturno o pues mientras el paciente está durmiendo, que es el momento donde hay relajación de la parte muscular. En las manos, cuando uno se duerme, pues pierde el tono muscular, entonces las manos se caen, se doblan. Cuando ustedes ven que alguien duerme, pues la mano se queda doblada, incluso el pie se cae. La mano, entonces, en el momento en que se cae, hay aumento de la presión a nivel de la muñeca y es ahí donde comienzan los síntomas. Entonces, la férula simplemente lo que hace es mantener la posición neutra de la muñeca y evitar que se atrape el nervio en ese sitio. Entonces, pues, esa es la explicación del por qué debe usarse, es mientras se duerme y no tiene beneficios usar la férula en otro momento. ¿Qué tan incapacitante es esta enfermedad? Pues depende del grado de avance que hay. Continuando con lo que tú decías del tratamiento, pues inicialmente el tratamiento médico, que es con los medicamentos, la fisioterapia, el uso de las férulas, y cuando la evolución no es buena o cuando se instala como tal la enfermedad y ya los síntomas ya no son simplemente nocturnos, sino que también son diurnos, y además ya hay atrofia muscular, hay un aplanamiento de los músculos a nivel de la palma, pues ya se opera y hay un porcentaje importante y alto de pacientes que terminan con la cirugía del túnel del carpo. ¿Qué tan discapacitante puede ser? Mucho porque un paciente o una persona cualquiera que siente que sus manos están dormidas, pues no puede hacer bien porque pierde fuerza, manifiesta que las cosas se le caen de las manos, que no es capaz de colocarse la ropa, de abotonarse, pierde sensibilidad, pierde la capacidad de realizar una serie de actividades que normalmente puede hacer, además de la presencia del dolor que está aunado a los otros síntomas y generan ese disconfort y esa incapacidad funcional. Bueno, este es uno de los temas que más, digamos, se presenta como enfermedad laboral. ¿Cómo es el manejo en esta situación? ¿Estas personas normalmente tienen una reubicación en sus labores o definitivamente deben adaptarse a seguir trabajando en ciertas condiciones? Depende de lo que te explicaba, depende de la condición. Hay como tal labores que sí están asociadas de forma directa a la aparición del túnel. Por decirte algo, esa enfermedad, esos trabajos de vibración permanente, ¿cierto? Cuando utilizan taladros o máquinas de vibración permanente, estos están muy asociados. O cualquier otro tipo de actividad muy repetitiva, cortar, bueno, como te dije. Ese tipo de pacientes donde se considera que la actividad laboral es la que está ocasionando la aparición de los síntomas y de la enfermedad, pues se inicia con un cambio de esa actividad que predispone el problema. En cambio, los otros pacientes que sienten la enfermedad, pero que la enfermedad no es causada por su actividad laboral, sino que está asociado porque haga lo que haga, pues va a sentir los síntomas de su enfermedad, pues la visión desde el punto de vista laboral es diferente. Entonces lo primero que se hace es que si bien es cierto el túnel del carpo está asociado a una patología laboral, no todos los túneles del carpo son por patología laboral, de hecho la mayoría no lo son. Doctor, ¿cuáles serían como las recomendaciones para evitar una enfermedad como esta? Pues en primer lugar, uno estar en un control integral de su cuerpo y controlar sus posibles enfermedades. Como te dije, hay enfermedades sistémicas que están asociadas a la aparición. Entonces, la diabetes, la insuficiencia renal, el hipotiroidismo, como te dije, la enfermedad del tejido conectivo, el embarazo, que aumenta los líquidos corporales, también predispone a la aparición de estos. También se puede aparecer como consecuencias posteriores de efectos traumáticos, como después de fracturas de la muñeca, que hay un proceso inflamatorio adentro del canal del túnel del carpo, y también puede predisponer eso. Entonces, no todos los túneles del carpo son posibles de prevenir, pero en aras de buscar eso, pues entonces esas enfermedades sistémicas tratarlas de mantener controladas para que no predispongan un problema adicional que es el túnel del carpo, y aquellos que están asociados efectivamente con una actividad,
pues las recomendaciones es disminuir la carga laboral de esa actividad. Lo que tú dices es muy cierto, muchas veces se busca que haya un cambio de sitio laboral o algunos cambios posturales para mejorar esa condición. En las oficinas donde hay muchas personas con síndrome del túnel del carpo por otra causa y que están en constante manipulación del mouse, de los computadores y eso, pues hay unos dispositivos que mejoran la posición para el mouse y todo esto son condiciones que están asociadas a disminuir la sintomatología. Bueno, una de las problemáticas también a veces las personas se las consultan con mayor frecuencia son dolores que, por ejemplo, asociados a, por ejemplo, mal cuidado en el uso, por ejemplo, del agua caliente, del agua fría. Esto también puede, digamos, contribuir a generar dolores y más, digamos, síntomas frente a esta enfermedad. No necesariamente. Muchas veces cuando hay enfermedades sistémicas como la diabetes, en donde con el tiempo se empieza a haber un problema en los nervios terminales y los pacientes comienzan a sentir pérdida de la sensibilidad y más aunado a un proceso de túnel del carpo donde mayor pérdida de sensibilidad pueden obtener en la mano, pues pueden estar predispuestos a quemarse con agua caliente, por ejemplo, ¿cierto? Pero no es que el agua caliente o el agua fría vaya a generar que se produzca la enfermedad, se aumente o se mejore, no tiene allí implicación. Después de una cirugía, ¿qué tan fácil es la recuperación para el paciente? La cirugía del túnel del carpo es una magnífica cirugía, una cirugía que tiene una recuperación en un porcentaje muy alto de los pacientes, pero que desafortunadamente ha sido muy controvertida. Pero es enjuiciada y controvertida en el medio, mucho por desconocimiento. ¿Por qué? Cuando uno se enferma del túnel del carpo, pues está enfermo del túnel del carpo. Entonces, si tú estás enfermo del túnel del carpo y te van a operar del túnel del carpo, pues tú te mejoras del túnel del carpo, ¿cierto? Obvio. Sí. Pero en la mano, por sus características, por sus funciones, por su ubicación, por lo que hacemos con ella, tiene una gran cantidad de posibilidades de enfermedad. De todo tipo, traumáticas, inflamatorias, hereditarias, congénitas, por sobreuso, por muchas causas. Hay muchas cosas en la mano que pueden doler, no solamente es el túnel, y eso es lo que hablábamos hoy en la conferencia que teníamos esta mañana en el Club Colombia, y era que no todo es culpa del túnel. Entonces, el paciente normalmente uno lo opera, y llega al control y uno le dice, bueno, cuénteme, ¿y usted cómo está? No, doctor, pues regular. ¿Por qué? Pues ya el encalambramiento de la mano se me quitó, pero tengo este dolor aquí desde que me operaron. Entonces, cuando hay muchas otras patologías, enfermedades en la mano que se ven enmascaradas dentro del problema del túnel, por su encalambramiento, por esa falta de sensibilidad. Cuando se opera el túnel y mejora esa sintomatología, afloran esos otros síntomas de otras cosas, que pueden ser artrosis interfalángicas, dedos en gatillo que se están formando, tenosinovitis o procesos inflamatorios dentro de las manos, risartrosis, que es una artrosis de la base del pulgar, enfermedad de Dupuytren, que son enfermedades de la parte de la aponeurosis de la mano, y así innumerables otras causas de dolores dentro de la mano. Desafortunadamente el paciente piensa que si le operaron el túnel del carpo ya no le va a dar absolutamente nada más en la mano, y cualquier cosa que le duela en la mano es porque la cirugía del túnel del carpo quedó mal hecha. Entonces esa es la causa por qué mucha gente en la calle dice, ay, no me operaron el túnel, pero me siguió esa mano doliendo no sé dónde, no sé qué. Generalmente, la mayoría de veces, son otras causas de dolor que producen la sintomatología del paciente, y la mayoría, y usted le dice, bueno, ¿el encalambramiento cómo está? Ah, no, se me quitó, porque esa fue la causa esa era la sintomatología del túnel, y esa fue la que mejoró con la cirugía. Luego, para concluir, tengo que decirte que la cirugía del túnel del carpo es una cirugía que hacemos con muchísima frecuencia y que genera unos grandes beneficios en los pacientes.
Usted tuvo la oportunidad de seguir adelante con sus investigaciones, un trabajo investigativo incluso, tuvo un reconocimiento frente a estos avances, a este tema, sobre todo lo que tiene que ver con los problemas de la mano. Sí, tenemos en la ciudad de Manizales, tenemos un grupo de investigación muy fuerte, un grupo de investigación conformado por un fisiatra muy reconocido, el doctor José Fernando Gómez, por una fisioterapeuta con especialización en intervención en ortopedia, que es la doctora Jimena Becerra, Juan David Moreno, que es médico e ingeniero electrónico, y con el apoyo de su hermano ingeniero de sistemas y de nuestro asesor epidemiológico. Y tenemos un grupo de investigación fuerte en la rehabilitación de la mano y de la muñeca con órtesis robótica. Son unos aparatos robotizados que se usan para rehabilitar a los pacientes con enfermedades como con fracturas, para recuperar pacientes con rigidez articular, bueno, con algunas cosas, alteraciones como esta, y además pacientes con alteraciones neurológicas y secuelas de enfermedades cerebrovasculares o de lesiones traumáticas medulares, que necesitan no solamente la rehabilitación, sino también la asistencia en algunas de sus actividades en la mano, y hemos recorrido buena parte del mundo médico, presentando nuestro trabajo de investigación que ha logrado pues unos niveles de aceptación bastante altos, y eso nos tiene muy contentos, y con un compromiso aún más de progresar en esto, para poder ayudar en la calidad de vida de nuestros pacientes. Esta temática de los tratamientos para ciertas patologías en las manos, ¿qué tan avanzados están en relación a otros lugares en el mundo? Nosotros con esto estamos a la vanguardia. Incluso tuvimos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en el Congreso Europeo de Cirugía de Mano el año pasado en Budapest, en Hungría, y estábamos en un espacio donde hay avances tecnológicos en la mano, y estábamos al lado de unos expositores israelitas, otros holandeses, unos italianos y nosotros los colombianos. Entonces, a pesar de las limitaciones que puede tener un país en vía de desarrollo como el nuestro, pues estamos haciendo todo lo posible por estar en niveles altos en la parte de investigación y avances tecnológicos, en el que hacer de nosotros en este momento, que es la parte de la rehabilitación de la mano y del miembro superior, aunque con nuestro grupo de investigación el proyecto a un mediano y largo plazo es hacer un plan de rehabilitación integral para todo el cuerpo, ¿no? Incluso para la marcha. Bueno, ¿y usted atiende consultas fuera de Manizales? No, nosotros tenemos pues nuestra base en la ciudad de Manizales. Allí ya estamos trabajando hace muchos años, desde que nos graduamos hace 17 años acá en Pasto, en la primera promoción de nuestra universidad. Pues nos fuimos a buscar unas opciones en la tierra de nuestra familia. Entonces ahí hemos logrado paso a paso irnos posicionando, y afortunadamente hoy por hoy pues tenemos un trabajo ya fuerte, reconocido y con mucho cariño que hacemos en Manizales. Muy bien. Bueno, doctor Andrés, qué gusto haberlo tenido en nuestra ciudad, haberlo tenido en Voces de Nuestra Gente, y que podamos pues contar con especialistas, bueno, que son también de esta región y que se encuentran en una ciudad como Manizales prestando pues un buen servicio, y qué bueno, y fuera muy bueno que pudiera de vez en cuando venir a tener sus pacientes por acá. Muchísimas gracias, Mónica. Un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, y siempre a tus órdenes. Muy bien, él era el doctor Andrés Gil Henao, especialista en ortopedia y traumatología, especialista en cirugía de mano. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más en Voces de Nuestra Gente, expresión de lo que somos.